Hola, buen día. En el siguiente video vamos a resolver un ejercicio de densidad. Recordando un poco, la densidad es una de las propiedades de la materia. Si lo vemos de acuerdo a las propiedades de la materia, que vemos que podemos tener una sustancia, ya sea líquida, sólida o gaseosa, ¿sí? La densidad forma parte de cada una de ellas, ¿sí? Es parte de cada de las tres, es parte de las tres sustancias que les acabo de mencionar. Por lo tanto, la definición nos dice que la densidad es una característica de las sustancias y se define como la masa por unidad de volumen. Así es como se define la densidad, masa por unidad de volumen. Por lo tanto, podemos decir que la densidad matemáticamente nos quedaría como masa sobre volumen. Vamos a resolver un ejercicio o vamos a tener estas unidades de la densidad, pero en el sistema internacional. Vamos a trabajar hoy con el sistema internacional, ¿sí? Vamos a nada más a definir cada una de ellas. Tenemos que E es igual a la densidad, y la densidad en el sistema internacional dice que se mide en metros sobre volumen, perdón, masa sobre volumen, ¿sí? Es masa sobre volumen, entonces tenemos que la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. ¿Sí? Tenemos AM, que en este caso es la masa, y quedamos que la masa se mide en kilogramos. Estamos trabajando en el sistema internacional. Volumen o V es igual a volumen, y también estamos en el sistema internacional y se mide en metros cúbicos, ¿sí? Es muy importante ver en qué sistema vamos a trabajar para que nosotros podamos empezar a resolver los ejercicios sin confundir las unidades en las que vamos a trabajar, ¿sí? Como ya tenemos la fórmula, porque la fórmula nos da la definición de la densidad, ¿sí? De acuerdo a su definición, podemos obtener la fórmula. Ya una vez teniendo la fórmula, lo que vamos a hacer nosotros es calcular un ejercicio. Vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo, muy simple, que es prácticamente vamos a sustituir, ¿sí? Vamos a sustituir los datos en esa fórmula. Dice el problema: calcular la densidad de la gasolina si 300 gramos de dicha sustancia ocupa un volumen de 450 centímetros cúbicos. Expresa el resultado en kilogramos sobre metro cúbico. Si este problema ya me está especificando que lo tenemos que trabajar en el sistema internacional. Hay ejercicios que a lo mejor no nos dice que lo pasemos a un sistema internacional, sino que ya conforme nos dé las unidades, entonces también nosotros podemos darle solución al ejercicio. Es importante saber que existen diferentes tipos de sistemas: sistema internacional, el sistema CGS, el sistema inglés, ¿sí? Solo es cuestión de ver en qué unidad nos está dando los datos. Si nos pide que nosotros los pasemos a un sistema, bueno, tenemos que hacer entonces ese factor de conversión, ¿sí? En este caso nos está pidiendo que lo trabajemos en el sistema internacional. Nada más había que poner mucha atención que las unidades que nos están dando están dadas en el sistema CGS, ¿sí? Vamos a colocar los datos del problema. Es muy importante que ustedes empiecen a identificar datos. Para mí, cuando nosotros empezamos a identificar los datos, el problema se nos hace un poquito todavía más sencillo de empezar a resolverlo, ¿sí? Como datos tenemos la masa, y la masa de la gasolina es de 306 gramos. El volumen, un volumen de 450 centímetros cúbicos, y dice el ejercicio que calculemos su densidad. No lo conocemos, pero también me dice el ejercicio que la densidad quiere que se la demos en kilogramos sobre metro cúbico, es decir, que lo trabajemos en el sistema internacional. Esas unidades están en el sistema CGS, gramos y centímetros, ¿sí? Vamos a pasarlos al sistema internacional. ¿Cómo pasaríamos esto al sistema internacional?
Recuerden que ya prácticamente es así como lo tenemos, podemos sustituirlo aquí, pero el resultado lo estaríamos dando en el sistema CGS, ¿sí? Por lo tanto, vamos a convertirlo. Dos maneras. La primera, que yo pueda resolver el ejercicio tal y como está, y al resultado yo lo vaya a convertir al sistema internacional, o que empiece a trabajar las unidades por separado, es decir, la de masa y volumen, hago su factor de conversión y después nada más sustituimos en la fórmula. Vamos nosotros a trabajarlo por separado para que ustedes vayan recordando un poquito las conversiones. Y tenemos el primer factor a convertir, que serían los 306 gramos, los vamos a pasar a kilogramos, ¿sí? Recordando un poquito, esta línea es como si imaginariamente pasara, cruzara hacia este lado, y entonces ya podemos tener aquí una multiplicación. Este cuadrito que yo tengo aquí, ¿sí? Estas líneas que tengo aquí, es el factor de conversión, pero también este factor de conversión me indica una multiplicación. Recuerden que la multiplicación es directa, y a su vez también tengo una división, ¿sí? Pero también puede ser ese factor de conversión. Vamos a resolverlo. Tengo gramos en la parte de arriba. Para poder hacer cancelación de gramos, los gramos los tenía que colocar en sentidos opuestos, es decir, si este lo tengo arriba, tendría que colocarlo abajo, y entonces anotamos factor de conversión y decimos que 1000 gramos equivalen a un kilogramo. Tengo gramos, ya los tenemos en sentidos opuestos, por decirlo así, uno arriba y el otro abajo, los puedo cancelar y me quedan ya kilogramos, que es lo que nos está pidiendo el problema. Multiplicamos nada más, recuerden que es una multiplicación directa, aquí como si imaginariamente tuviéramos un 1 y multiplicamos de manera directa. 306 por 1 nos da 306 kilogramos. 1 por 1000 nos da 1000, perdón, gramos ya no lo anotamos. ¿Por qué? Porque hicimos la cancelación. Ya nada más dividimos 306 entre 1000 y nos queda de 0.306 kilogramos. 0.306 kilogramos. Ya tenemos el primer factor de conversión. Por lo tanto, aquí podemos decir que esto es igual a 0.306 kilogramos, ¿sí? El siguiente, vamos a convertir el volumen, que en este caso son 450 centímetros cúbicos. Otra vez aplicamos ese factor de conversión. Recuerden que esta línea es como si pasara. Entonces vamos a colocar arriba los 450 centímetros cúbicos. Ya lo tenemos. Anotamos aquí el factor de conversión. Aquí no hay tanto problema, ¿sí? Nos conocemos ese factor. Decimos que 100 centímetros pasa lo mismo que cuando convertimos los gramos. Tiene que ir en sentidos opuestos. Ese factor de conversión son 100 centímetros, equivalen a un metro. Pero como tenemos aquí centímetros cúbicos, entonces todo esto lo vamos a elevar al cubo, y entonces todo esto lo llevamos también al cubo, ¿sí? Y ya tenemos centímetros cúbicos, ya tenemos metros cúbicos, pero también está afectando al 100 y al 1. Podemos cancelar o podemos desarrollarlo, es decir, 100 lo elevamos al cubo y nos da de 1.000.000, ¿sí? Ahí está. Cuando multiplicamos 100 al cubo, es decir, 100 por 100 por 100, y nos da de 1.000.000. Esto es lo que estamos elevando al cubo. ¿Sale? Esta es la parte del denominador. Vamos en la parte de arriba, 1 al cubo sería 1, es decir, 1 por 1 por 1, y nos da 1. Centímetros los llevamos al cubo y nos queda centímetros cúbicos. Entonces ahora sí puedo cancelar estos centímetros cúbicos con estos otros centímetros cúbicos y ya nos queda de metros cúbicos. Multiplicamos de manera directa 450 por 1. ¿Por qué por 1? Porque ya lo habíamos resuelto aquí abajo, ¿sí? Y entonces nos da de 450 metros cúbicos, ¿sí? Ya por último una división. Desarrollamos esa división. Aquí les dejo una toma para que puedan ustedes visualizar completamente los procedimientos. Ya nos falta resolver la
división. Resolvemos esa división de 450 entre 1.000.000 y esto es igual a 0.0045, ¿sí? O 450, ¿vale? Y entonces lo vamos a meter aquí. Esto es igual a 0.0000450. Ya una vez que hayamos tenido los factores de conversión, ya nada más es sustituir esos datos a la fórmula de la densidad. Y tenemos que la densidad, quedamos que es masa sobre volumen. En este caso la masa ya es de 0.306 kilogramos y el volumen es de 0.00450 metros cúbicos. Hacemos la división y el resultado que obtenemos al dividirlo es de 680 kilogramos sobre metro cúbico. Ya tenemos el resultado, ¿sí? Aquí les dejo una toma del ejercicio. Más adelante veremos otro ejercicio donde podemos nosotros calcular la masa, donde podemos calcular el volumen, pero analizándolo primero desde o haciendo su análisis unidimensional. Hasta aquí les dejo el video, espero les haya gustado.